Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar en nuestra emisión aquí en la Ciudad de México. En el caso de Bernardo Barranco, especialista en el tema de religiones, sociólogo de las religiones y director del Centro de Estudios Religiosos que está en nuestro estudio de la capital de la República Mexicana. Hola, Bernardo. Buenas noches, Carmen. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y en Quintana Roo, en el sur de la República Mexicana, Iván Restrepo, el director del Centro de Ecología y Desarrollo, analista de temas ambientales. Iván Restrepo, gracias por tomar la llamada, Iván, bienvenido. Bueno, creo que nos escuchó Iván, espero que nos esté escuchando y ahora mismo entramos con él para escuchar. Hola, buenas noches, Iván, gracias por estar aquí. Buenas noches. Y bueno, a los dos, gracias, Iván, Bernardo. ¿Esperas que qué, Iván? Sí, estoy escuchándote, te escucho perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues a los dos gracias por estar aquí. Y el tema tiene que ver, Bernardo, Iván, con esta carta encíclica, con este planteamiento que hace Francisco, el Papa Francisco, que bueno, es un conjunto de planteamientos que hablan de una especie de revolución cultural, la que está planteando el propio Francisco para salvar al medio ambiente. Está hablando de una revolución audaz, de un conjunto de planteamientos que pues hablan precisamente de una postura respecto al tema de el tema sistémico, ¿no? Está haciendo una crítica profunda al tema del sistema capitalista y lo que implica esto en términos ambientales. ¿Qué decir de esto? Sí. Que, bueno, ahora se está estudiando, ahora que ya se conoció lo que ha dicho el Papa en estos días, se está estudiando el alcance de esto. ¿Qué dirías, Bernardo Barranco, de esto que plantea pues a la humanidad Francisco con estos temas? Mira, es una encíclica que es un parteaguas en la vida de la iglesia moderna, de la iglesia. Las encíclicas son los documentos pontificales más importantes, porque son doctrinales. Y en este caso ha habido solamente 3 grandes encíclicas que han marcado la vida de la iglesia. Algunas de ellas son clericales, como por ejemplo Rerum Novarum, en 1891, que es un parteaguas en la vida de la iglesia. La otra es Pacem in Terris, en 63, frente al tema de la confrontación nuclear y la paz en el mundo, que fue Juan 23. Y creo ahora esta es una nueva encíclica que marca una posición muy importante en la iglesia y sobre todo el peso que tiene el Papa y sacude a la comunidad internacional en tema no solo el medio ambiente, sino las consecuencias económicas, políticas, culturales. Algunos califican de una especie de un pensamiento ecológico integral, que no solamente es parcial, sino tiene diferentes dimensiones, incluida la teológica. Y un comentario más, Francisco, en cierto sentido, rompe con una tradición que está en el Génesis, en donde dice creced y multiplicaos y dominar el mundo, sométanlo. Y ahí y siempre ha habido reticencias en la iglesia frente a formas de panteísmo, Nostra Madre Tierra, todo eso lo había rechazado. Y creo que Francisco ahora, con el planteamiento teológico que hace, plantea una verdadera, como dices tú, una verdadera revolución, tanto
que ha sido sometida a la crítica de la ultraderecha, que no está nada contenta con esta encíclica. ¿No está contenta? Además, hubo intentos de sabotaje. ¿Ah, sí? Que después lo conversamos. Dame un momento y nos cuentas del intento de sabotaje a este asunto, pero déjame que escuchemos a Iván Restrepo sobre esto que llama Francisco el cuidado de la casa común. ¿Qué te pareció, Iván Restrepo, siendo tú un experto, un especialista tan importante en estos temas, el mensaje de Francisco de estos días? Mira, lo importante, bueno, Bernardo acaba de mencionar algo que es fundamental, es un parteaguas. Y es un parteaguas porque por primera vez el papado se refiere a temas muy específicos que están afectando a el mundo en su totalidad. En primer término, él reconoce que el calentamiento global es algo real, que hay un consenso científico sólido y que se trata de un fenómeno innegable. Por otro lado, menciona que si no se toman medidas para frenarlo, se reducirá el agua potable, se dañará la agricultura, habrá nuevas enfermedades, habrá la extinción de algunas plantas y animales. Y también advierte sobre el peligro de aumentar los niveles de los mares que podrían terminar inundando alguna de las ciudades más pobladas. Y yo agregaría áreas muy importantes como el sureste de México, concretamente Yucatán. Bueno, esta es una primera referencia. Es, en términos globales, la llamada más importante que ha hecho cualquier iglesia en la historia de la humanidad respecto a los recursos naturales y la forma de utilizar esos recursos naturales. Y por otro lado, el Papa Francisco llama la atención que todo lo que está ocurriendo respecto al cambio climático es debido no solo a un cambio natural que puede ocurrir en la Tierra, sino que los científicos indican como principal causa a los seres humanos. Y agrega además algo que es muy importante. Él sostiene que el consumismo inmoral ha llevado a la sociedad a un comportamiento que permite la degradación continua del medio ambiente. Y por supuesto, algo que interesa mucho a México es que critica severamente la tecnología basada en combustibles fósiles que son muy contaminantes, habla del carbón, del petróleo y el gas, y que necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora, así lo dice, para que la humanidad no enfrente peligros mayores. Estas serían las dos primeras observaciones que haría yo a esta revolucionaria encíclica respecto al medio ambiente. Importante, Iván Restrepo, lo que nos planteas. Bernardo, bueno, hace un momento dijiste que esto, bueno, no tiene contenta llamaste ultraderecha, a la derecha extrema, si le quieres llamar así, y que hubo intentos de sabotaje. Sí. ¿A qué te refieres? A que la encíclica se filtró 4 días antes a la prensa italiana a través de un periódico que se llama L'Espresso, concretamente a través de un vaticanista, Sandro Magister, en donde planteaba la salida de este texto y que la derecha provida ya estaba lista con sus baterías para golpearla, o actores importantes como Jeff Bush, quien dijo: el Papa no debe meterse en política, yo como católico no voy a seguir lo que dice el Papa, así lo planteó, y debería de estar ayudando más al alma, más que a la política. Y hay otros actores que han entrado también en cuestionar, decir que lo que está planteando el Papa, que es que seamos más pobres para poder salvar al planeta, que ya no sigamos con una economía de mercado. Es decir, lo critican de izquierdista, pero todo esto fue orquestado antes de que saliera. Pero el efecto fue lo contrario, Carmen, porque al filtrarse, al hacerse ruido, se creó una expectativa y muchos ya la habíamos leído antes de que saliera. Yo la leí en internet, buscando su versión italiana, y ya sabíamos de qué trata, y eso generó un movimiento mediático mucho mayor y mucho más contundente en los planteamientos que ha hecho Iván, que me parecen muy interesantes. Otro de los aspectos que plantea es: los responsables son los países poderosos,
industrializados. Los responsables de la degradación del medio ambiente es la manera de cómo entendemos el progreso. El problema no son paliativos que van a alargar el desastre, sino el problema es cómo repensar la idea de progreso. Dice, si nosotros tenemos como modelo de existencia la clase media de Nueva York, no hay planeta que te aguante ese sistema de vida. Entonces, tenemos que repensar un poco el estilo de vida. Es una encíclica bastante dura, clara, no es una encíclica técnica con tecnicismos teológicos, etcétera. Es al estilo de Francisco, pastoral, directa y contundente. Bernardo, Iván, déjenme hacer una pausa y regresamos para seguir escuchando su análisis de este documento que está circulando desde hace algunos días, que merece atención sin la menor duda. Oigo a dos expertos hablar en estos términos de lo que ha planteado Francisco y bueno, regresamos para escuchar más acerca de este análisis. Volvemos. Bueno, regresamos Iván Restrepo, Bernardo Barranco, escuchando el análisis que hacen ustedes como especialistas de esta carta encíclica de Francisco de estos días sobre el cuidado de la casa común, como le ha llamado a esta carta encíclica. Y bueno, los oigo decir cosas importantes, desde luego, como siempre, pero en este caso oigo, Iván Restrepo, que dices, esta es la primera vez que desde una iglesia se plantea algo pues de este nivel de, ¿qué le llamarías, de profundidad? ¿O cuál es la interpretación que haces del alcance que pueda tener este documento? Y te pregunto, de la receptividad que puedan tener pues los destinatarios, que somos todos, porque al final de cuentas esto no solamente es para los gobiernos, sino para la humanidad. ¿Qué piensas que pueda ocurrir, Iván, con un planteamiento o con este conjunto de planteamientos que hace Francisco? Mira, hay un cierto aspecto que ya mencionaba Bernardo de por qué la oposición de la ultraderecha a esta encíclica. Es que Francisco dice cosas como la siguiente: los países ricos tienen una deuda ecológica con los países pobres, pero no se queda ahí. Dice que los países en desarrollo están a la merced de las naciones industrializadas que explotan sus recursos para alimentar su producción y consumo, y llama a esta relación de una relación estructuralmente perversa. Y enseguida, ¿qué hace Francisco? Rechaza el argumento de que solo a través del crecimiento económico se puede resolver el hambre, la pobreza y se puede recuperar el medio ambiente. Precisamente llama a esta filosofía un concepto mágico del mercado. Y ese concepto mágico del mercado es el que tenemos, por ejemplo, en países como México. Tenemos que crecer para poder atacar la pobreza, para alimentar la producción, para quitar el hambre, para recuperar el medio ambiente. El Papa dice, esto no es así, este es un concepto mágico del mercado. Lo que hay que hacer es algo muy diferente y que tiene que ver con un uso racional de los recursos naturales por parte de las grandes potencias y de un mayor poder del mundo subdesarrollado para poder definir sus políticas ambientales y sobre todo sus políticas económicas. Y hay un dato que te ilustraría perfectamente esta encíclica con el dispendio que tienen los países ricos respecto al mundo pobre, que es donde esta encíclica va a incidir más en mi concepto. África, respecto a Estados Unidos, gasta una unidad de energía. Estados Unidos, 64 unidades per cápita. Esto quiere decir que hay un abismo increíble entre el mundo pobre y el mundo industrializado, y es lo que Francisco dice que debe terminarse y que hay que acabar con este concepto mágico del mercado. Bueno, ahí está, Bernardo, efectivamente el corazón o parte del corazón de este planteamiento que hace Francisco. Es una crítica a la línea de flotación, digámoslo así, del sistema capitalista moderno, en pocas palabras. Sí, él cuestiona el sistema económico mundial, de que está, como muy bien Iván lo plantea, orientado
a la productividad y al mercado, a los poderosos. Dice, los ricos contaminan, ¿no? Y tienen una deuda ecológica que no quieren pagar. Mientras que al tercer mundo hay una deuda económica que los presionan, a nivel de esa deuda ecológica son reacios, lentos, no aprovechan. Para mí, además, digamos, de las implicaciones, hay un aspecto muy interesante que dice la contaminación no solamente afecta el medio ambiente, la naturaleza y nuestro futuro, sino la contaminación también afecta el alma de los hombres, que es la que hay que cambiar. Por eso es integral la perspectiva de Francisco. Es decir, él lo que cuestiona en la línea que dice Iván es la política no puede estar supeditada a la economía ni a la tecnocracia, sino tiene que haber un sentido humano de largo plazo, un sentido generoso. Y entonces es donde plantea él esta perspectiva teológica, filosófica, del papel y la relación que hay entre el ser humano con la naturaleza. Dice, somos, más que hablar de naturaleza, Francisco habla de la creación, que es muy interesante, porque no se quiere meter en problemas de panteísmo, que por ahí le podrían pegar la derecha, ¿no? O ser inmanentes, como las culturas mesoamericanas, Dios está en la naturaleza, en todos lados, etcétera, o la nueva era. Ahí es muy cuidadoso Francisco, pero él hace una ruptura con el pensamiento clásico y tiene inspiración, por un lado, a Francisco, a los teólogos altermundistas, y hace referencia también a un jesuita muy importante, un filósofo científico, que es Teilhard de Chardin, que es un científico que trata de conciliar la perspectiva cósmica entre la naturaleza, Dios y el hombre. Entonces me parece muy interesante, no solamente la crítica, sino también la perspectiva, podríamos decir, humanista, antropológica. Es decir, es un problema también del alma y del espíritu que está contaminado hoy. Una de las frases, Iván, para seguir la línea de lo que dice Bernardo, es: no puede haber una renovación de nuestra relación con la naturaleza sin una renovación de la humanidad misma. Al final de cuentas, ese es el planteamiento principal, y vaya que sí es ambicioso plantear la renovación de la humanidad misma. Iván. Bueno, él dice algo, él hace una severa crítica, aunque no por nombres directamente, a los organismos internacionales relacionados con el calentamiento global, por ejemplo. Él habla que es esencial tener instituciones eficientes y organizadas con la potestad de sancionar a quienes incumplan las normas. Esto es fundamental porque los grandes países siempre se han burlado de los países pobres a la hora de aplicar los consensos internacionales. Pero además dice algo que también es muy profundo. Dice que debe haber cambios profundos para que los problemas sean resueltos por medidas que no signifiquen posiciones unilaterales de los países, es decir, llama a un consenso global. Y este consenso global, él dice que debe de darse también como un cambio de perspectiva respecto a la ética global, lo que mencionaba Bernardo hace rato. Una nueva ética global para cuidar la naturaleza y hacer que los pueblos sean la prioridad, no la riqueza, no el mal uso de la riqueza ni la explotación desmedida de la riqueza, sino tener a los pueblos como la prioridad esencial al hablar del cambio climático y del cuidado a la naturaleza. Después de la pausa, Iván, Bernardo, regresamos en la parte final de este programa. Bueno, hay bastantes frases y párrafos en los que uno se puede tener con mucha amplitud. Que fue muy destacado en estos días por la prensa internacional: la tierra, nuestra casa, decía o dice este documento, y ha dicho Francisco, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, en una cosa así ya metafóricamente brutal, ¿no? En lo que corresponde a su definición de lo que está haciendo la humanidad con nuestra casa, un depósito de porquería, en pocas palabras. Volvemos, Iván, Bernardo, en esta conversación en un momento más.
Entramos en la parte final, regresamos con Iván Restrepo y con Bernardo Barranco en un momento más con ellos. Bueno, se acabó el tiempo. Gracias a Iván Restrepo y a Bernardo Barranco por estar aquí para analizar esta encíclica de Francisco. Y nos despedimos con un minuto. Iván Restrepo, ¿cómo despides este programa? Mira, diría yo lo siguiente, que el Papa no solo pide que haya presión hacia los líderes políticos para que no sigan dándole vuelta a un problema que está claramente definido, sino que también llama a la necesidad de que haya un sacrificio individual para que el mundo también cambie en el sentido ético y ambiental, y para que no se crea que solamente los gobiernos o los dirigentes o los organismos internacionales tienen responsabilidad en lo que está pasando. Todos, absolutamente todos debemos participar en la solución de los problemas. Y, por supuesto, llama a que se utilice todo tipo de elementos que puedan servir para esta campaña en pro del medio ambiente y contra el cambio climático. Entre ellos, bueno, habla de las redes sociales, de usar coche lo menos posible, de transporte público eficiente y moderno, compartir viajes, en fin. No se le escapa absolutamente en esta encíclica a Francisco de ninguno de los elementos que han sido planteados internacionalmente por los ecologistas y por las organizaciones internacionales. Bernardo Barranco, ¿con qué te despides? Mira, es un texto civilizatorio. Yo creo que es una encíclica que va más allá de la Iglesia Católica. Está abierta a las otras grandes religiones, incluso cita a Bartolomeo de la Iglesia Ortodoxa. Es un texto corto, 192 páginas, 6 capítulos, una introducción, oraciones. Es un texto que merece ser leído. No es complicado. No es un texto técnico con cuestiones teológicas o hay que buscar en un diccionario términos, no, es directo, es sencillo y es un texto contundente. Yo lo que creo es que Francisco, aprovechando este talante que tiene de tener mucha fuerza e imagen internacional, quiere sacudir la conciencia internacional, sobre todo de las grandes potencias, para decir, nuestra casa está en peligro. Tenemos que hacer algo y la solución no solamente son medidas técnicas, tecnocráticas, económicas, financieras, sino es ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Repensar el modelo de vida que tenemos un poco en esa perspectiva que plantea Iván. Es decir, repensar el estilo, la manera y los valores con los que vivimos. ¿Es el consumo el principal valor? ¿Es el tener el principal valor? ¿Es el ser se fundamenta en la capacidad económica que podamos tener como personas? ¿O es en un estilo de vida más austero, más sencillo, pero más solidario? Pues es todo un planteamiento que evidentemente sacude, ¿no? Y debe sacudir el pensamiento y la realidad, no de gobierno solamente, sino de la humanidad misma. Así que, bueno, deja un desafío realmente, Francisco, para la humanidad. Yo le agradezco mucho a Iván Restrepo que nos hayas permitido, Iván, estar contigo vía telefónica desde la Ciudad de México hasta Quintana Roo. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, y un abrazo a Bernardo. Gracias a ti, como siempre, Iván. Gracias, Bernardo, por estar aquí, como siempre. Gracias y buenas noches. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásenla bien, buenas noches y le esperamos mañana. Escena molto commovente. Somos CNN México.